Listo. Igual lo que dije ahorita, la actividad queda abierta para que tú la actualices en el momento que, pues, que la vayas a realizar. Ahí no hay problema. ¿Listo? Listo, sí, ya lo estoy haciendo, gracias. Listo, Jimena, gracias. Marco, ¿tiene la mano levantada? Marco, ¿tienes alguna pregunta? Ah, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Lo que ustedes van a ver hoy aquí va muy en línea con la actividad que ustedes van a realizar en la plataforma. Entonces, pues pueden aprovechar como para tener algunos apuntes que les van a ayudar a solucionar las actividades de plataforma. Hemos querido que sea al contrario, ¿no? Que ustedes arranquen en la plataforma y que continúen como fortaleciendo los saberes aquí en el encuentro, pero entonces hemos tenido algunas dificultades como técnicas, pero bueno, ahí todos estamos ajustándonos. Entonces, parte de lo que van a ver hoy, pues les va a ayudar a ustedes a entender lo que vamos a hacer en plataforma. Ya habíamos visto este cuadrito que básicamente es como todo el marco de lineamientos de Unicatólica, toda la apuesta, y hoy nos vamos a centrar en uno que se llama lineamientos microcurriculares. Esos lineamientos microcurriculares, pues fue un documento que publicó Unicatólica, está en ese momento en la página, está en esa dirección que aparece ahí abajo, y la idea es que entre todos empecemos a conocerlos, empecemos a saber cómo se realiza, cómo podemos planear la clase o cómo se planea una clase en Unicatólica, qué lineamientos tenemos que tener en cuenta. Y pues también de alguna manera ustedes van a empezar también a entender o van a empezar a practicar mejor cómo integrar las tecnologías, y esto lo hemos hablado en las sesiones anteriores, con una mirada pedagógica, ¿no? Entonces, también vamos a ver cómo desde los lineamientos de Unicatólica está cómo diseñada la estrategia para que podamos integrar las tecnologías. Bueno, este es el documento, lineamientos curriculares institucionales, está en esa página. Pero vamos a hacer un ejercicio con un programa que se llama Chat PDF, una herramienta de inteligencia artificial que se ha vuelto muy de moda y que nos permite de alguna manera entablar una charla con cualquier documento PDF. Cualquier documento que ustedes puedan subir en formato PDF les da la oportunidad de crear un chat. ¿Quién de aquí de la sala lo ha usado, por favor? Yo lo usaba, pero Caterine. fácil. Listo, Kate. ¿Y cómo te ha ido con el chat PDF? ¿En qué momentos, cómo lo has tratado o cómo lo has usado en clase o personalmente? Profe Nancy, yo lo he usado con los estudiantes. eh, Ahorita hemos estado trabajando en la construcción de un artículo de temáticas y como hemos tenido que hacer la revisión de muchos artículos, entonces lo que hemos hecho es como identificar unas preguntas clave y ingresamos el PDF y a cada PDF le hacemos esas preguntas claves para poder hacer como un conglomerado de todos los artículos y poder hacer una revisión sistemática de la literatura. Ok, esa es una de las formas que se está utilizando chat PDF. Cuando de pronto tenemos que revisar muchos documentos al mismo tiempo, pues ya se nos sale las manos porque pues él solamente lee un documento. Pero pues hay otras herramientas que ya también permiten almacenar varios documentos y poder entablar conversación con él. Entonces, pero qué chévere que lo estés usando, Nasli. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que aquí muchos o la gran mayoría se comunican de pronto por el móvil, por el celular. Los que tengan computador, bueno, y si por tu celular lo pueden hacer también, vamos a hacer este ejercicio. En ese QR que está allí o en esa dirección, ya está instalado, o instalado no, ya está cargado el documento de lineamientos curriculares en chat PDF. Entonces quiero que ingresemos a ese QR o a esa dirección y veamos qué es lo que nos aparece en pantalla, porque le vamos a hacer unas preguntas a manera de evaluación, nos vamos a autoevaluar como para saber los conocimientos previos que tengamos. No necesariamente pues ustedes tienen que saber la respuesta, pero es más a manera de diagnóstico
de lo que puede aparecer allí en lineamientos curriculares. Entonces los invito a que entren al QR o ingresen a la dirección para que empezamos a hacer el ejercicio. Yo voy también entrando por acá. Los que entren les va a aparecer allí una página como de Bitlit, pero le dice continuar al destino, se le dicen allí, y les va a aparecer la pantalla de chat PDF, que la voy a mostrar aquí un momento. Es más o menos así en los computadores. En el celular solamente aparece el chat, porque no alcanza a verse el librito. Me indican quiénes han podido llegar hasta allí. También enviamos el enlace a través del chat. Para quienes. Ah, y porfa también copiarles el prompt. Listo. La idea es que cuando estén ya allí en la pantalla de chat PDF, aparece pues como todo una bienvenida, dice hola, qué bueno que estés aquí, este texto te trata sobre los lineamientos curriculares y aparecen como unos puntos, hace como un pequeño resumen o unos puntos importantes. Después aparecen unas preguntas, cuáles son las definiciones clave que se presentan en el documento. Bueno, a mí me aparecen unas preguntas, lo voy a poner aquí en pantalla, y aparece abajo una barrita que dice pregunta lo que quieras. La idea es que vamos a preguntar, van a poner allí el prompt que estamos compartiendo allí por el chat, que dice, realiza 2 preguntas de selección múltiple con única respuesta sobre alguno de los contenidos del capítulo 2. El capítulo 2 es el que hace referencia a la planeación de clase. Para cada pregunta, espera la respuesta, no continúes hasta que se responda. Si la respuesta es acertada, continúa con la siguiente pregunta. Si no es acertada, menciona que hay equivocación. No haces más preguntas y muestras un resumen de las preguntas con sus respuestas acertadas. Ese prompt lo que quiere conseguir es que el computador genere unas preguntas de selección múltiple, nos las ofrezca y nosotros contestemos la letra que consideremos es la acertada y él así va a ir contestando hasta que nos equivoquemos. Este ejercicio es una pues, estrategia, por ejemplo, de hacer un diagnóstico previo sobre algún concepto o algún tema específico. Entonces, nosotros podemos subir el documento así como lo hicimos aquí a chat PDF y sobre él empezamos a trabajar. ¿Quién ha podido hacer el ejercicio hasta ahora? Profe, aún no nos han copiado el prompt. No, espérate un momento. Bueno, ahí les voy a copiar el prompt. Allí está en el chat, pueden copiarlo.
Javier, ¿levantaste la mano? María Cárdenas. Profe, me salió una pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la evaluación diagnóstica según los lineamientos microcurriculares? Opción A, B, C y D. La A dice calcular las calificaciones finales de los estudiantes, la B dice reconocer el estado inicial de los conocimientos previos de los estudiantes, la C, evaluar solamente el desempeño del docente y la D, establecer las normas disciplinarias en el aula. Entonces ahí ya me pide que seleccione. ¿Cuál crees que es? No, apenas lo leí. No ok. Entonces, como respuesta, me está dando escribe la letra. Ok. Escribe la letra y él ya, y enter, ¿no? Y él ya te dirá qué sucede allí. Listo, mi profe, gracias. Ok. Dale. Nazli. Profe, a mí la primera pregunta, espérame un momentico, vuelvo a escuchar. La primera fue, ¿cuál de los siguientes enfoques se menciona en el capítulo 2 como parte de los lineamientos microcurriculares de Católica? Ahí me salía enfoque tradicional, constructivista, dialogante y conductual. Respondí la C, dialogante. Entonces dice la respuesta es la C, enfoque dialogante, que es parte de los lineamientos. En la segunda pregunta me salió, ¿cuántos criterios rigen el diseño microcurricular según el modelo pedagógico dialogante unicatólica? Ahí le puse que 4 y me dijo, no, la respuesta es incorrecta, según el documento son 5 los criterios que rigen el diseño microcurricular. Y me menciona la página, en las dos respuestas me ha dado tanto la página, los números de página. Ok, ¿de dónde tomó la respuesta? Sí, señor. Listo. Y ahí ha seguido generando preguntas. Ok, en algunos casos, que es bien particular, él te deja seguir hasta una última, como que uno pierda otra vez. En otras, simplemente ya dice, ¿quieres hacer más preguntas? O sea, como que para ya el diálogo. Pero repito, esta es una de las tantas miles de formas de aprovechar este chat PDF y es de pronto hacer este tipo de preguntas o este tipo de prompts, pues para uno autoevaluarse sobre lo que está trabajando allí. Entonces, bien, Nadie, continúa ahí a ver cómo te va. Ya vamos a hacer otro ejercicio. María Cárdenas, ¿volviste a levantar la mano? Sí, ya. ¿Cómo te fue? Sí, bien. Gané, 5. Dice el propósito de la evaluación diagnóstica era la B, que es reconocer el estado inicial de los conocimientos previos de los estudiantes, y me salió otra que tiene que ver con las características de la evaluación formativa, y la respuesta era la B, buscar, resaltar y reconocer los avances de los estudiantes en construcción de sus conocimientos. Entonces ahí ya me siguió saliendo otra pregunta 3. ¿Sigo contestando? Dale, que ya cuando apenas tengas un error, él te va a decir. Eso, vuelvo y repito, este es un ejercicio como de aprestamiento o de diagnóstico previo sobre lo que uno ha entendido o cuál es la clave aquí del alineamiento unicatólica. Mira que a Nali le sale algo que ya hemos hablado y era que lo de dialogante, ¿no? De cuál es el propósito pues allí del PI, entonces claro, sale el modelo dialogante. ¿Quién más ha tenido la experiencia ya de trabajar así? ¿A quién más le ha preguntado? ¿Cómo les fue con las preguntas? Joana. Hola, profe. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, a mí me pareció algo curioso que fue que me equivoqué en las dos primeras y ya no me quiso preguntar más. Entonces me mandó un mensaje diciéndome, ¿quieres más preguntas? Y yo le coloqué pues preguntas y ya me lanzó 5 más. Ah, ok. Entonces, ¿Cómo te fue con las curioso otras? para mí. Nunca he trabajado con esta plataforma, pero pues fue como risa. Yo dije, vea, pues las dos primeras me equivoqué y una se cerró, no me hizo más preguntas. Este prompt se ha usado más en ChatGPT porque pues él abre como un espectro más grande cuando con ChatGPT no puede como ver más información. Aquí estamos trabajando solo con la información del documento. Por eso de pronto te da el chance de volver a hacer más preguntas.
porque solo va a ser del documento. Entonces, por eso entraba como esa personalización, como, bueno, ¿quieres hacer más preguntas? Dime qué hago, mejor dicho. Entonces, sí, esa es más o menos la experiencia que esperábamos, Joana. Listo, dale ahí, continúa a ver cómo te va. Carlos. Buenas tardes. Hola, Una buena pregunta, tarde. no sé si al inicio, buenas tardes, lo describió. ¿Cuántos documentos se pueden cargar a la vez? Uno solo. O debe hacerse día uno. En chat PDF es uno solo, pero hay otra herramienta, Ok. otras herramientas que permite cargar más de uno. Aquí es como entablar el diálogo con un solo documento. De Con uno pronto, solo. como la compañera Nadie lo mencionaba, lo que uno puede hacer en caso de investigación es como asignar diferentes textos a varios estudiantes y que cada estudiante como que dialogue y saque de allí como las cosas importantes. Ahora, no se trata de no leer el documento, ¿no? Eso es como tenerlo claro, sino pues de hacer preguntas como exactas o efectivas sobre lo que uno está trabajando allí. Por ejemplo, nosotros trabajando sobre el capítulo 2 principalmente, que igual lo vamos a ver ahorita, pero pues esa es la idea de hacerse una aproximación al tema como tal. ¿Listo? Qué pena, profe. ¿Y cuál es la de varios documentos? De pronto usted la tiene y Ya, nos la sí, podría más tarde. espérate, yo la Nos la trae escribo más acá tarde. para que la Bueno, tengan bien. muchas gracias. Dale. Bueno, entonces lo que decía, la idea es que ustedes pues tuvieran ese acercamiento con esta herramienta y que pudieran de alguna manera hacer ese diagnóstico previo sobre esos lineamientos. La herramienta que estoy diciendo se llama Notebook LM, ahí lo pongo en el chat, que también permite hacer lo que estamos haciendo con otras cositas adicionales, pero es similar. Estas herramientas las vamos a ver en el taller, en los talleres presenciales que vamos a realizar después de mayo, cuando terminemos ya, para que ustedes puedan ir como también interactuando y van haciendo como cositas allí. Pero bueno, esta es la idea. Como se dieron cuenta, allí en los lineamientos me habla mucho del modelo, de cómo yo puedo planear, de qué tipo de actividades, porque básicamente ese es el lineamiento que se ha creado. Entonces, continuando acá con la presentación, pues yo les presento aquí el formato microcurricular. Me dicen si lo están viendo en pantalla, es el formato con el cual se planea si se planean como los temas que se van a ver en una asignatura. Entonces, cada vez que ustedes van a dar una clase, pues ustedes le dicen, yo voy a dar, no sé, costos 1, entonces este es el microcurrículo de costos 1 y uno en ese documento encontraría como todo lo referente a lo que es el curso de costos 1. O si yo voy a ver, por ejemplo, cálculo 2, entonces también voy a ver allí cuáles son las unidades, cuál es el tema, la cantidad de sesiones, cómo se evalúa. Es como un documento que está construido, que ya hace parte, pues, de la institución. La institución nos brinda este documento para que a partir de allí nosotros planeemos. Diferente en los colegios, cuando no nos entregan el micro, sino que nos entregan un plan, pues, general de la asignatura y a partir de ese plan, pues uno va llegando el derrotero para dar las clases. Pero aquí en Unicatólica se llama formato microcurricular. ¿Me confirma si lo están viendo en pantalla? Sí, Sí, señor. lo vemos. Ok. Carlos, ¿levantaste la mano? Ok. Bueno, entonces, esto que les voy a mostrar aquí es una idea de cómo podríamos nosotros articular o categorizar o planear o estructurar mejor una planeación de clase. Entonces, normalmente lo que nosotros tenemos acá en la parte superior es pues un programa con un perfil, con unas competencias, unos resultados de aprendizaje que la institución quiere, en la que quiere formar a sus estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que estamos en el programa de licenciatura en informática, entonces allí hay un perfil de egreso, hay unas competencias a desarrollar y unos resultados de aprendizaje. Este tema de los resultados de aprendizaje para las universidades, la educación superior, se empezó a manejar desde el 2019 más o menos, con un decreto
el 1330, que sacaron para que las instituciones empezaran a trabajar a partir de competencias y resultados de aprendizaje. Digamos que es una planeación por competencias. El resultado de aprendizaje, pues, es algo que el estudiante debe alcanzar y demostrar para que pueda decir que alcanzó esa competencia. Y si alcanza todas las competencias, pues digamos que se puede graduar porque alcanza lo que queremos como perfil de egreso. Esas competencias y esos resultados de aprendizaje van allí en ese microcurrículo, ¿sí? Digamos que todo esto es predictivo, es decir, que la institución se lo asigna a uno, se lo da. Entonces le van a decir, vea, yo quiero que usted me forme a los administradores de empresa con este perfil, con estas competencias y que alcancen estos resultados de aprendizaje. Eso se lo da a usted en un documento que se llama microcurrículo, donde están los datos generales, la descripción general, los objetivos de aprendizaje, las unidades didácticas, metodología, criterios, recursos. Internamente esto puede variar en las instituciones, o sea, no todas manejan el mismo formato, pues formatos hay miles, pero digamos que en términos generales esa es como la condición principal, que la institución nos debe entregar un perfil, unas competencias, unos resultados y un microcurrículo. Cuando tengo ese microcurrículo ya diseñado y me lo van a pasar a mí, entonces yo como docente paso a esta parte amarillita que se llama plan de asignatura. En este caso vamos a decir que es presencial, pero pues también puede trabajarse para lo virtual, ¿sí? Recuerden que el tema de lo virtual o presencial es como simplemente la forma en que se va a dar, sí, cómo vamos a llegar al estudiante. Pues para este caso pusimos allí plan de asignatura presencial. Lo que hemos hecho es dividir lo que vamos a enseñar en 16 actividades, arrancando con la actividad 0, que es la presentación del curso, o como un momento donde uno en esa primera actividad le va a decir al estudiante de qué se trata el curso, cuáles son esas competencias, cuáles son esos resultados de aprendizaje, cuáles son esas actividades que vamos a desarrollar, a dónde vamos a llegar con el curso, qué es lo que vamos a alcanzar, cuáles son esos objetivos, cómo vamos a evaluar. Entonces, como sugerencia, se piensa entonces que ese primer momento, esa primera sesión, esa primera semana, aquí le llamamos actividad 0, sea en esos términos de presentación del curso. Después tenemos unas unidades que en algunos casos los llaman unidades, en otros lo llaman sesiones, en otros módulos, pero pues aquí para el ejemplo lo pusimos como unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Y miren que en cada unidad se sugiere también tener un momento de apertura o diagnóstico, un momento de conceptualización o aplicación y un momento de cierre o reflexión. ¿Y cómo hacemos esos momentos? Miren que esos momentos se repiten en cada unidad. Pues dentro de cada unidad, si yo me encuentro un momento de apertura y diagnóstico, yo podría hacer una actividad de apertura o diagnóstico sobre esa competencia o ese resultado que yo quiero alcanzar, ¿sí? Si mi resultado de aprendizaje es que yo quiero describir cómo funciona la IA en la educación, entonces yo tendría que hacer una primera actividad diagnóstica, pues, para saber los estudiantes que saben pues, de inteligencia artificial. Algo como lo que hicimos ahora. ¿Qué sabían ustedes de esos lineamientos? Entonces, una primera actividad ahí como de diagnóstico. Después hay un momento de conceptualización o aplicación, en las cuales yo también diseño unas actividades, ¿sí? Que a veces queremos se está marcando mucho el tema de actividades de aprendizaje, en las cuales yo conceptualice eso que estoy realizando. Y un momento de cierre o de actividad de cierre, donde también, digamos, tengo una experiencia de aprendizaje para que el estudiante al realizarla, pues como que me demuestre si realmente entendió todo lo que hicimos en esta unidad. Y así, con cada una de las unidades, pues yo podría ir desarrollando mis temas. Vuelvo y repito, esta es una sugerencia, esto es lo que hemos encontrado nosotros desde la Facultad de Educación, cómo poder de pronto distribuir todos esos resultados de aprendizaje que queremos alcanzar, siempre enfocados en el tema de las experiencias o las actividades de aprendizaje. Entonces miren que allí para las 16 semanas
que nos dura el semestre, pues calza, digamos, este modelo para irlo desarrollando durante todo, pues durante todas las 16 semanas. Y uno podría pensar que cada unidad es un corte, ¿no? Para los profes del Colegio Luis Madina, les informo que nosotros en Unicatólica trabajamos como con 3 cortes, digamos así, para que hayan como unos 3 consolidados de notas y pues aparte de todo lo que se ha hecho en el proceso, se dé una nota final. En las instituciones de básica y media, podría de pronto uno trabajar como el tema de apertura, conceptualización y cierre dentro de todo el periodo o por semanas o por competencias, bueno, como ya ustedes lo trabajan, pero digamos que hacer una categorización o una estructura de este tipo nos ayuda a nosotros y les ayuda a los estudiantes a entender todo su tema de aprendizaje. Para nosotros, pues es mejor llevar como un checklist de por dónde voy, en qué momento estoy, y para los estudiantes como entender que después de cada proceso, pues va a venir un aprendizaje y va a venir una reflexión sobre eso que aprendieron. Y pues le van a encontrar como sentido a la cosa, ¿no? Un sentido de que tenemos como un inicio, un desarrollo y un cierre como de todo nuestro proceso de aprendizaje. Puede parecer algo muy lineal, pero digamos que nos da la facilidad de pronto de ser flexibles y que si en la unidad 1 tuvimos inconvenientes, pues podemos tener actividades de la unidad 2 que nos refuercen la unidad 1. Aquí lo digo aquí para este esquema. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes, tanto profesores de la institución de Unicatólica como del colegio, sobre su opinión en este tipo de esquemas, en este tipo de estructuras que podemos diseñar para el desarrollo de nuestras clases, ya sea durante el semestre como Unicatólica o durante el año escolar como en los colegios. Entonces, abro el micrófono para escucharlos. Les vuelvo a recordar que muchas de estas cositas pues vamos a utilizarlas allá en la plataforma dentro de las actividades, entonces para que ustedes puedan iniciar. Profesor Emanuel. Hola, profesor Willy. Buenas tardes. Hola, buenas Se tardes. escuchan un ruido de fondo, pero es que estoy por fuera. Pero Dale, básicamente estoy siguiendo la sesión. Lo que quisiera comentar es que, perdón, me notifico. Ok, vale. Entonces, escúchenme ustedes allí un minutico a la audiencia, que básicamente esos 3 cortes podríamos nosotros incluso considerarlos para los efectos de los 3 parciales, que en un momento determinado nos permiten, digamos, hacer la evaluación completa. Adelante, profe Willy. Sí, profe Manuel, lo que estaba como pensando también es que no solamente decir que el parcial sería como en cada corte, sino el proceso en términos generales, ¿no? Por ejemplo, yo podría, si nos vamos aquí a la unidad número 1, tenemos unos momentos de diagnóstico, conceptualización y cierre. Yo podría decir que en el cierre, pues voy a hacer el parcial de todo lo que vi acá, pero no solamente el parcial va a ser la nota final, sino que miren que tengo actividades previas que pueden ser el proceso. Entonces yo tendría ahí como 2 elementos. Bueno, el proceso como tal de la actividad 1, 2, 3 y 4, pero tengo una nota adicional que es la actividad 5 y va a ser el cierre de todo lo que vimos en estas, aquí serían 5 semanas. Entonces, es eso, me parece chévere lo que acabas de decir. Yo podría tomar como cada unidad, como un corte, un parcial, sin desconocer que tengo actividades intermedias que pueden ser el proceso de todo de todo lo que yo desarrollé. ¿Listo? Profe María Listo, Cárdenas. profe, gracias. Listo, profe Manuel. Bueno, yo de pronto analizando un poquito la propuesta de planeación que hay allí, pues digamos que es muy similar a lo del colegio en el sentido en que la presentación en nuestro caso sería la etapa de diagnóstico y las unidades serían los 3 periodos escolares. Y cada periodo escolar está dividido dentro de más o menos esos conceptos y nosotros utilizamos una metodología de pedagogía invertida donde aplicamos los procesos a través de una herramienta que le llamamos la RAP,
y esas vienen, serían como esos 3 espacios, que son las 3 RAP que se cumplen durante cada periodo, y las actividades, o sea, es muy similar, podría ser incluso comparativo, sino que cambiarían es como los términos de la propuesta. Nombres, ok. ¿Sí? Listo, y lo mejor es que no estamos dependiendo de una nota última definitiva, sino que es todo un proceso, ¿no? Porque a veces cometemos... Igual en el colegio se hace un proceso. Exacto, porque a veces cometemos como ese error y es dejar una nota única de todo el trabajo sin tener en cuenta que se hizo un proceso durante todo el periodo, ¿no? Entonces, esa es una anotación importante. ¿Alguien más nos quiere comentar algo sobre la propuesta? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Algún aporte de pronto? Pues no, yo creo que de pronto la otra forma es esta, pues también que nos la pueda compartir. Bueno, por ahí micrófono abierto, ¿va a participar? Bueno, entonces, teniendo ya uno como, digamos, estructurado cómo voy a hacer mis clases, cómo voy a desarrollar todo mi tema, pues pasaría uno a desarrollar ya mi plan de asignatura. Esto es una propuesta, institucionalmente no hay un documento en el cual para los profes de Unicatólica nos digan su plan de asignatura tiene que estar escrito de esta forma, ¿no? Porque el plan de asignatura, digamos que ya es la minucia de lo que va a pasar en el aula de clase. Es como yo voy a trabajar ya cada unidad, como qué temas voy a trabajar, la metodología, es como ya muy puntual. Entonces, lo que le estoy mostrando aquí es un documento que había antes, como de las reformas curriculares o de los cambios en el currículo que se hicieron en Unicatólica, pero digamos que en este momento, como lineamiento institucional, no hay un plan de asignatura. Digamos que tenemos la libertad de planear nuestros planes de clase, pero pues si ustedes lo ven allí, es simplemente lo que uno tiene que tener en cuenta cuando da una clase, ¿no? Entonces tenemos la asignatura, el resultado de aprendizaje, el objetivo general, y tenemos aquí como objetivos de aprendizaje internos para cada unidad, las sesiones, y allí yo empezaría a escribir como todo el tema. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo también de lo que nosotros podemos considerar en esas actividades lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a planear una clase? Lo que tenemos allí son unos elementos que a nivel de toda institución pues siempre van a aparecer y que de alguna manera estamos alineados aquí en Unicatólica como con estos lineamientos o estos aspectos que aparecen aquí en la imagen. Entonces miren, el círculo grande, pues el del centro es la experiencia de aprendizaje, que les decía, está muy de moda o digamos que se está implementando mucho en el tema educativo hablar de experiencias de aprendizaje. El tema de experiencias de aprendizaje pues viene de que debemos aprender de algo experiencial, ¿no? Algo que nosotros podamos vivir, podamos tocar, ser tangible, algo que podamos ver que eso es verdad o que eso puede ayudarme o que se puede ejecutar de tal forma en algún contexto. La experiencia como tal del estudiante, que sea algo que realmente él le encuentre sentido como a lo que está aprendiendo y haciendo, y que nosotros facilitemos esas experiencias de aprendizaje, las diseñemos de tal forma que tanto él tenga su experiencia de aprendizaje como nosotros nuestra experiencia de enseñanza, ¿no? Porque eso sí tiene la plena seguridad de que cuando hacemos una experiencia de aprendizaje, nosotros como profesores también estamos aprendiendo dentro de esa experiencia. La experiencia de aprendizaje que aparece allí, pues tiene unos lineamientos institucionales, como lo ven acá, tiene una práctica pedagógica donde hay unas didácticas inductivas, deductivas, y tiene unos mecanismos e instrumentos de evaluación formativa. Todo esto siempre va, digamos, dentro de un contexto de la comunidad en que estemos, ¿no? Pues no vamos a
Digamos que estas experiencias de aprendizaje van de acuerdo al contexto en el que estemos, no es una misma experiencia de aprendizaje para un contexto de Unicatólica como para otro tipo de universidad. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Siempre estamos enmarcados dentro de un contexto de comunidad. Dentro de los lineamientos institucionales es lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es SPI, ese proyecto educativo institucional, eso que nos dice pues cuál es la misión de la institución, cuál es la visión, cómo es ese estudiante que queremos formar, que queremos pues que salga de Unicatólica, cuál va a ser ese egresado que va a salir de allí. Entonces, a partir de esos lineamientos pues se definen esas prácticas pedagógicas que acá le hemos puesto didácticas inductivas y deductivas. ¿Alguien de aquí sabe o ha escuchado el término de didácticas inductivas y deductivas? ¿O qué creen ustedes que es una didáctica inductiva o deductiva? Y pues los curiosos pueden consultar ahí en ChatGPT o en Internet y también nos pueden compartir. Profe, Sí, buenas Joan. tardes. Pues entiendo desde la matemática que el proceso deductivo, por ejemplo, es aquel proceso que viene de una serie de pasos. Entonces me imagino que cuando hablamos de una práctica pedagógica deductiva, tiene relación con eso, ¿no? Es decir, una práctica pedagógica que va permitiendo que se obtenga el producto final por medio de una serie de pasos, ¿no? E inductivo también es algo, y la parte inductiva es cuando se generaliza algo a partir de un conocimiento básico de un elemento mínimo, ¿no? O sea, como que partimos de algo elemental y luego lo podemos generalizar. Entonces me imagino que también para la pedagogía será algo así. Ok, entonces el primero es, le doy los pasos y va a solucionarlo así. En el segundo, arrancamos de algo básico y vamos a llegar a algo que vamos a aprender. ¿Sí? Más o menos así, Joan. En la, Dale, perdón, dale. en la didáctica inductiva yo creo que se ve de pronto como una experiencia particular y de eso particular uno trata de realizar como una generalización del caso. En cambio, desde lo deductivo partimos de algo general para poder interpretar algo particular, pienso yo. Ahora vamos a ver a qué hacemos referencia. Y también no es que pues lo malo son las didácticas inductivas y lo perverso las deductivas o lo contrario, no. Aquí es que entendamos como esta terminología y miremos nosotros ya en el aula cómo o qué prácticas podemos implementar. Bien, dejemos allí lo de prácticas didácticas inductivas, deductivas, están muy cerca, Joan y la compañera, de lo que nos informaron. Y miren el de abajo que dice mecanismos e instrumentos de la evaluación formativa. Pregunto, para ustedes, ¿qué es evaluación formativa? Que no se dé solo como el resultado en cuanto a una nota cuantitativa, sino que el estudiante pueda saber a través de la evaluación qué aspectos puede mejorar, cómo le fue. O sea, tiene que ser como más descriptivo y tiene que ser integral, o sea, no es solo una nota. No es solo la nota final. Bien, muy bien, Adriana. Joana. Esta no es la que es por competencias, profe. No es directamente por competencias. Pues va muy asociado a lo formativo. Lo que decía la compañera no es una nota, este producto y ya, no, es todo un proceso, todo lo que implica esa formación de ese estudiante. Y digamos que trabajar por competencias, pues me da la oportunidad de trabajar varias competencias dentro de un aprendizaje. Entonces va muy cerca. Evaluación formativa, pero antes tenemos entonces mecanismos e instrumentos. Pregunto, ¿cuáles serían esos mecanismos o instrumentos de esas evaluaciones? ¿Alguno que tenga idea? Pueden ser foros, debates, quizzes, juegos. ¿Esos son qué, Adriana? ¿Mecanismos o instrumentos? Pues, por ejemplo, el quiz podría ser un instrumento, ¿será? Listo, no, ahí estamos aprendiendo a ver todos, a ver qué nos dicen. Tú dices que el quiz es un instrumento. Bueno, ¿y mecanismo cuál sería? Pues el lugar por el cual yo puedo hacer el quiz, no sé, puede ser virtual, puede ser
físico, no sé. Ah, bueno, buena opción. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero bien con esa interpretación. ¿Alguien más entre mecanismos e instrumentos de evaluación? Pregunto, ¿ustedes han usado instrumentos de evaluación? ¿Han usado mecanismos de evaluación? Porque yo creo que aquí todos han evaluado. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo evaluamos? ¿Con mecanismos e instrumentos? ¿Qué mecanismos e instrumentos han utilizado ustedes? Profe, qué pena. Dale. Yo, la verdad, en ese sentido, sí reconocer que desconocía esa diferencia, pero pues entiendo que, por ejemplo, en mi clase existe el método oral, el método escrito, el método práctico de laboratorio. Entonces, no sé si eso daría referencia cuando hablamos de que el estudiante se evalúa mediante salir al tablero, una participación, mediante una exposición o inclusive mediante una apreciación. ¿Eso sería un mecanismo o sería un instrumento? Ok, vamos a dejarla ahí la pregunta, ahorita vamos a ir a resolver. Pero sí es importante, Joan, entonces, que empezamos a diferenciar entonces esos dos, los mecanismos y los instrumentos, a ver cómo en algo tan complejo como es la evaluación, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese lío con la evaluación. Cuando estamos poniendo una nota, la pregunta es qué mecanismos utilicé yo para levantar esa información de la evaluación y con qué instrumento lo puedo evaluar. Entonces vamos a verlo aquí en esta gráfica. Bueno, entonces arrancamos y se fijan, aquí ya quité un pedacito de la gráfica, dice lineamientos institucionales y pues está el perfil de egreso, la competencia y el resultado de aprendizaje. Quiere decir entonces que pues tenemos siempre en una institución que lleguemos, nos van a decir, vea, yo quiero que usted me forme estudiantes que sean o que tengan estas características, que desarrollen estas competencias. Entonces, ya nos están dando un lineamiento. Ah, bueno, ya sabemos cuáles son esas competencias y me dicen, para que el estudiante a usted usted lo apruebe, él debe presentarle unos resultados de aprendizaje. Entonces, también ya me entregan unos resultados de aprendizaje. A partir de esas competencias y de esos resultados, pues yo empiezo como a tantear o a mirar cuáles son esos contenidos que yo debo tener en cuenta para desarrollar esas competencias. Aquí hay un conflicto con las definiciones porque la idea es que nosotros, si vamos a trabajar por competencias, no deberíamos tener en cuenta tan exacto qué contenido vamos a desarrollar. Y esto pues sale de todas las discusiones teóricas y todo lo que se ha hablado, porque si estamos formando por competencias y si estamos haciendo una evaluación formativa muy integral, muy general, pues no tenemos que sesgarnos a ciertos contenidos. Esa es una postura pues de muchas de las interpretaciones que se dan, pero estamos haciendo como ese traslado de pasar de contenidos a competencias, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo creo que aquí la mayoría nos tocó ver esos contenidos y nos decía el contenido va a ser este, y no nos salíamos de ese contenido? Cuando hablamos de competencia nos da la posibilidad de ser más integrales y más abiertos dentro de ese proceso de enseñanza. Emanuel, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias, profe Willy. La pregunta que quisiera hacerle es que, por ejemplo, en el concepto de rúbrica, la rúbrica que está definida como una herramienta, ¿calificaría como mecanismo, como instrumento o integra los dos? Cuando terminemos el gráfico, vas a tener la respuesta. Es más instrumento que mecanismo. Okay. Ya la vamos a ver por qué. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que cuando ya tenemos esos lineamientos institucionales claros, ya sabemos en qué institución estamos, qué estudiante estamos formando, cuáles son esas características, qué es lo que me dicen debo enseñar a esos estudiantes o desarrollar en ellos. Entonces yo paso a definir estas didácticas inductivas, deductivas, a partir de las dinámicas de clase y enfoques que yo desarrolle. Entonces, como decían ahorita los compañeros, en lo deductivo, yo casi que soy muy, como profesor, doy mucho la guía, o sea, casi como muy conductista, porque les voy a decir, para que ustedes hagan eso, hagan estos 3 pasos y lo van a conseguir, ¿sí?
más o menos es dentro de lo que acabo de exponer ahorita, Joan, dentro de la matemática, es a partir de estos pasos, yo llego al resultado. Entonces, es más o menos cuando hacemos las clases en ese sentido de decir al estudiante, con esto que te voy a enseñar, con eso puedes hacer, vas a conseguir lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, esas son las deductivas. Las inductivas es cuando ya hacemos procesos como los que están allí, del aprendizaje basado en casos, basado en problemas, por proyectos, donde yo les pongo, o les expongo más bien, un problema, un proyecto, un caso, y ellos a partir de todo un proceso que van a desarrollar, van a llegar a resolver el caso, a resolver el problema, a resolver el proyecto, o van a llegar a una parte de la solución del problema o de la solución del caso, ¿no? No siempre se llega al final, pero digamos que esa es la opción o la diferencia entre lo deductivo y lo inductivo. Si ustedes se fijan ahí está el aprendizaje memorístico, que básicamente es inductivo, pues porque yo me memorizo los pasos para alcanzar la meta, ¿sí? Para llegar a ella. Pero también están los tipos de actividades, entonces yo tengo las lecturas del tema, los debates en el aula, la clase magistral, la elaboración de ensayos escritos, los problemas de información, observación del entorno, presentaciones, laboratorios o talleres individuales o grupales. Miren que allí están mezcladitos por lo que les decía, no es que una cosa sesgue la otra, ¿no? Yo soy totalmente inductivo, yo soy totalmente deductivo, no, yo creo que podemos convivir con las dos formas porque más que nada ustedes saben que uno se encuentra muchas veces en el aula con lo que hablaban en las clases anteriores, en la sesión anterior, con esas diferencias de aprendizaje. Entonces yo puedo de alguna manera tomar algunas de estas actividades y enrutarlas de acuerdo al público o al estudiante que yo tenga. ¿Preguntas hasta allí? ¿Observaciones o algo que anotar o agregar? Los profes que estaban hablando de lo inductivo y lo deductivo, ¿les queda más claro a partir de esto que se está exponiendo? Sí, señor. Sí, Ok, profe, gracias. Listo, Joan. Cuando yo tengo ya los lineamientos claros, ya tengo mi dinámica de clase, yo ya sé que voy a hacer un proyecto o que voy a resolver un caso con los estudiantes o que va a haber una clase magistral, pero también va a haber un problema de información que van a resolver los estudiantes. Entonces yo paso a la evaluación formativa. Y la evaluación formativa pues tiene estas características, es flexible, concertada, retroalimentada, con criterios, porque de alguna manera hace que la evaluación no sea tan subjetiva como siempre ha sido, ¿sí? Como el docente cree que es lo que debe ser. Aquí podemos es ampliar el espectro y darnos la chance de compartir con el estudiante esos criterios. Lo que vamos a evaluar va a ser sobre estos criterios para que él conozca qué es lo que se le va a evaluar. Puede ser flexible porque pues no siempre se alcanza el resultado, pero pues hay un proceso que yo puedo evaluar. Puede ser retroalimentada porque yo en el camino le puedo decir al estudiante cómo puede mejorar su interpretación o lo que le está haciendo. Entonces puedo darle esa retroalimentación. Y concertada porque qué chévere que uno pudiera hacer con los estudiantes la misma rúbrica y decirle, bueno, yo te propongo que vamos a evaluar estos criterios. ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Ustedes quieren otro criterio o ese criterio está muy alto? Entonces, digamos que ese es el término, bueno, esa es la conceptualización de evaluación formativa, va como en esa mirada, ser flexible, concertada, retroalimentada y con criterios. Dentro de esa evaluación formativa, pues tenemos mecanismos, como aparecen allí, e instrumentos. Y aquí pues responde la pregunta de los profes. Los mecanismos son esos medios para recopilar la data o la información del desempeño del estudiante, o sea, el cómo va en ese proceso de enseñanza. Entonces, los mecanismos, algunos mecanismos pueden ser, pues, los mapas conceptuales, la autorreflexión, los exámenes cortos, ahí caben los quizzes, una presentación en grupo, porque pues, ellos me van a exponer, me van a demostrar que tanto saben de ese tema, una infografía, los portafolios, puede ser algo lúdico, hacer cómics, historietas, dramatizados. Miren que son todas esas tareas que nosotros ponemos al estudiante o esos entregables
son los mecanismos, es la manera en cómo yo voy a recopilar toda esa información, donde él me va a demostrar que sí alcanza ese resultado de aprendizaje o que sí alcanza ese objetivo de aprendizaje. Con todos esos mecanismos, pues yo tengo unos instrumentos y esos instrumentos tienen unos criterios que definen una base objetiva y medible para analizar esa información. Entonces dice que con los instrumentos yo empiezo como a chulear esos criterios con los que yo había concertado con ellos o con los que yo les expuse, ¿no? Entonces, ¿qué cabe dentro de esos instrumentos? Las rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de valoración, los cuestionarios o también guías de observación. Y en general, todo documento que me permita a mí hacer esa evaluación de esos criterios que se habían trazado. Entonces tenemos, por un lado, los mecanismos y por otro, los instrumentos. Quiero oír opiniones porque, les decía, esto se ha construido como a partir de lo que nosotros hemos venido desarrollando de la facultad, entonces también nos gustaría tener retroalimentación de ustedes, que también son docentes y han estado en el aula, de cómo ven estos aspectos o estos elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos planeando. Entonces abro el micrófono para oírlos a ustedes. Profe, dime. Cuando tú hablabas de los tiempos de clase, que creo que también va mucho en esta dinámica de esta infografía o de esta imagen, en el colegio sí se respetan como los tiempos de clase, y más porque estamos con chicos muy jóvenes, ¿no? Entre más pequeños, pues más tiempo hay que darles, entre más grandes, pues los tiempos van bajando, por ejemplo. Sí tenemos que conocer con anterioridad el perfil de los estudiantes, porque incluso tenemos algo que se llama PIAR, que son los chicos que aprenden o se demoran un poquito más, o son los chicos que tienen un coeficiente mucho más alto, entonces aprenden mucho más rápido. Entonces, pues ahí las competencias deben de ser todo el tiempo ajustadas, ¿no? Para después mirar a ver si los resultados de aprendizaje, si lograron aprender la competencia o no. ¿Ya? Tenemos en cuenta todo el tiempo los enfoques metodológicos. Por ejemplo, en mi área yo sí siento que lo memorístico, lo mnemotécnico es necesario porque yo doy sociales. Entonces, sí, pues uno no se aprende todos los años de todos los eventos o los hechos históricos, pero sí al menos los más relevantes. ¿Ya? El área social le permite pues, a los chicos trabajar con actividades basadas en problemas, metodologías basadas en problemas, o de sus experiencias, o porque aprendemos historia del pasado, para qué sirve en el presente, por ejemplo. Entonces, pues viendo aquí la imagen, pues siento que desde el colegio, no creo que sea la única, mis compañeros también, pues como que lo aplicamos todo el tiempo. Con los instrumentos, pues en algunos, como tenemos la metodología, nosotros se me va el nombre, si algún compañero me recuerda, pues no la podemos usar directamente en clase, pero sí se le dejan a los niños enlaces, videos para que ellos puedan ver en la casa. Y después lo que hacemos es hacer procesos de retroalimentación, de lluvia de ideas, de lo que aprendieron. Ok. ¿Y esa lluvia de ideas es sobre ese video, sobre esas lecturas que hicieron? Sobre el video, sí, sobre los talleres que pudieron haber trabajado en alguna plataforma, algunos compañeros sí lo manejan. Siempre se tiene que hacer retroalimentación. Sea del libro con el que manejamos, sea de lo que se les dejen los compromisos en casa, los profes siempre van a hacer una retroalimentación de eso. Sí, la idea cuando se habla de esa evaluación formativa es en ese sentido, ¿no? De que haya una retroalimentación del para qué está aprendiendo, del por qué está aprendiendo eso, en qué se puede usar, o sea, que no sea algo que quede allí simplemente como un entregable y ya le chulié porque lo entregó y listo, no. Es más en ese tema de la evaluación formativa. En cuanto a lo que decías de lo memorístico, pues sí, hay cosas que realmente no, pues tienen que ser de memoria. El tema de los idiomas siempre lo he oído que de ejemplo, tiene que ser de memoria que aprenda porque no hay otra forma. Lo que sucede es que también entran muchas preguntas en el tema, sobre todo cuando ahorita que diste de sociales, esas fechas que deben ser, o sea, que como por cultura general debemos saberlas,
pues también hay un debate frente a eso, el por qué y para qué saberlas, ¿no? O cómo enseñarlas más bien. Entonces, no se enseña la fecha como tal. Incluso yo te puedo decir que yo aplico más a la mnemotecnia que a la memorística. Yo siento que si me memorizo las cosas tiendo a que se me olviden. Entonces yo aprendo son hechos históricos y a los chicos se les enseña hechos históricos. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil saber que un hecho histórico aconteció en un siglo que en una fecha como tal, porque un siglo son 100 años. Entonces yo, por ejemplo, pues si la revolución industrial, siglo XVIII, pero entonces no me interesa si sabe el siglo, me interesa fue lo que pasó en la revolución industrial. Porque sí. Como el aprendizaje secuencial, más adelante, si les da por entrar al taller de mecánica, al menos para que le entiendan al profesor de la historia, de lo que vieron en los años anteriores, ¿por qué van a estudiar mecánica? Claro, o los talleres industriales, porque el colegio tiene diversos talleres. ¿ya? Entonces, no, por eso digo que no es tan importante lo memorístico, yo hablo más de lo mnemotécnico. Lo mnemotécnico no te exige no te exige aprenderte la fecha, te exige aprenderte el hecho histórico, o sea, no te exige tampoco, te invita a aprenderte el hecho histórico. ¿Y por qué, por ejemplo, llamo en la cuarta revolución industrial? ¿Sí? Sí. Es más interesante ese tipo de cosas para los chicos. Sí, correcto. Y lo que te decía, que esas son las discusiones que a veces en las instituciones pasan. No, es que él tiene que aprenderse esa fecha, pero ¿para qué la fecha? ¿Por qué no lo que tú decías? ¿Por qué no el hito, lo que pasó en ese momento, o qué estaba pasando en ese momento en Sudamérica y qué pasaba en Europa? Bueno, ese tipo de comparaciones como para que se expanda más pues como el aprendizaje frente a eso. Pero pues esa es la idea de este tema que le estamos planteando aquí en cuanto a las actividades formativas o experiencias de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo entonces empezar a diseñarlas y qué debo tener en cuenta? ¿Alguien más con otro aporte? Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya tenemos todos los elementos, digamos, dentro de una planeación de una experiencia de aprendizaje, una actividad formativa, pues viene algo que debemos tener en cuenta en estos momentos y son esos recursos tecnológicos como mediadores del aprendizaje y la evaluación. Miren que los recursos tecnológicos no solamente están dentro del proceso de aprendizaje, sino que también lo podemos usar dentro del proceso de la evaluación. Y aquí tenemos dos elementos en los cuales digamos que podemos clasificar los recursos tecnológicos y son los recursos tecnológicos digitales y tecnológicos análogos. Recuerden que siempre hemos hablado de la tecnología digital, pero recordemos que tecnología no solamente son los computadores o la internet, sino que tecnología hace rato la estamos usando en el colegio y son esos dispositivos análogos que hemos utilizado toda la vida, como las fotocopias, como los libros, como los mapas impresos, como las maquetas, las carteleras o los mismos laboratorios físicos. Esas son tecnologías análogas porque son tangibles, porque yo puedo tocarlas, pero también están las digitales, que son las que hace ya más de 3 décadas están irrumpiendo pues en la educación, y tenemos allí los de audiovisual, los simuladores, las bases de datos, esos famosos archivos PDF, las infografías, las redes sociales, la realidad virtual, la realidad aumentada, que nos falta mucho en este tema, explorar en el tema educativo, las mismas plataformas, ¿sí?, de aprendizaje, y algo que está surgiendo, que son los chatbots, que son esos, creo que ya usamos uno, cuando estamos preguntándole a una máquina sobre algo, esos chatbots, o todas las herramientas de inteligencia artificial generativa que nos dan una generación de texto, audiovisual, imágenes, buscadores de información y todo lo que está por llegar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan allí en el dibujo, estas tecnologías van casi que inmersas en todo el proceso de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que no miremos las tecnologías por un lado, sino que realmente la tecnología va inmerso en todo el proceso, tanto en el proceso de aprendizaje como en el proceso de evaluación. Es más, yo diría que hasta en el mismo proceso del diseño del perfil de egreso de competencia y resultados de aprendizaje, porque estamos, como lo decía la compañera ahorita, en otra revolución industrial y casi que las tecnologías deben estar en el tema educativo.
Ahora hay una discusión frente al tema de los celulares en los colegios y que es un lío los celulares y que los celulares, pero creería yo que esto es algo que debemos manejar no solamente en el colegio, sino también en la casa y desde allí empezar a manejar el tema que se conoce como ciudadanía digital, ¿no? Cómo yo voy a manejar estos temas tecnológicos, no solamente en la institución educativa, sino también como familia, como papás y mamás, cómo lo estamos haciendo. Entonces, miren que con este esquema que les va a aparecer allá también en la plataforma, la idea es que empecemos a pensarnos de qué forma podemos empezar a diseñar esas actividades de clase. Si usted ya lo está haciendo con su estrategia, que es parecida, que es similar, pero que tiene otros elementos, pues también es válido. Aquí simplemente estamos dando una sugerencia de cómo podemos aprovechar esos elementos que nos trae los lineamientos institucionales, las didácticas, los mecanismos de evaluación y cómo podemos todo eso amarrarlo dentro de nuestra planeación de clase. Pero al lado de todo esto, hay algo que se llama los objetivos de aprendizaje. Porque si no tenemos objetivos de aprendizaje, pues también se nos va a caer como el propósito de lo que queremos hacer en la experiencia de aprendizaje. La institución educativa unicatólica, pues dentro de su marco de lineamientos, digamos que ha definido usar la taxonomía de Tobón o la taxonomía socioformativa para proporcionar un marco claro y estructurado en el diseño de esos objetivos de aprendizaje y de esa evaluación, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener claro esto? Porque cuando estamos diseñando las experiencias de aprendizaje, cuando tenemos ya definido esos lineamientos institucionales, esa práctica pedagógica y esos mecanismos de evaluación, entonces también debo tener claro cuál es mi objetivo de aprendizaje. Y para tener claridad sobre eso, pues la institución ha querido apoyarse en la taxonomía socioformativa. Algunos la han hecho con taxonomía de Bloom, que de pronto algunos lo han oído, pero en Unicatólica manejamos los niveles de desempeño de la taxonomía socioformativa, que son los siguientes. Digamos que hay un nivel preformal, que es cuando se abordan los problemas sin nociones básicas ni pertenencia. Es decir, cuando el estudiante nos ha llegado a la institución educativa sin conocer nada del tema, está en un nivel preformal. Pero puede pasar a un nivel receptivo cuando el desempeño es mecánico ante un problema a partir de la información que ya recibió. Es algo parecido a lo que decía el compañero de darle los pasos para que él lo solucione, ¿no? Entonces ya cuando él tiene un conocimiento, pues él va a hacer eso muy mecánico, a darle solución a un problema y va a aplicar algunas nociones, pues, en el abordaje de ese problema de lo que ya él aprendió. Ese sería un nivel receptivo. Un nivel resolutivo sería cuando el estudiante ya soluciona un problema básico con unos aspectos esenciales, pues con comprensión de esa información que ya le dimos, que ya practicó y que ya maneja, ¿no? Entonces miren que aquí ya él tiene como algo muy básico para relacionar cosas básicas. Estos niveles pues van, nivel a nivel van subiendo los estudiantes. Por decir algo, digamos que si estamos acá en el preformal sería como un primer semestre, aquí diría, vamos a hacerlo así como un tercer semestre, ya en cuarto semestre tiene que ser resolutivo, cuarto o quinto semestre, para pasar a un autónomo, que es el análisis crítico y argumentativo de los problemas, abordaje de los problemas con autonomía. Digamos que si un estudiante ya lo tenemos como autónomo, pues es un estudiante que ya está próximo a graduarse, a terminar su etapa de formación y al final, pues que sería un estratégico y es la aplicación de estrategias creativas y complejas para solucionar los problemas, afrontar la incertidumbre con estrategias y se enfoca en los valores universales, es decir, es una formación, ha alcanzado una formación muy integral. Estos niveles de desempeño son los que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando estamos diseñando esas experiencias de aprendizaje, ¿sí? No solamente los lineamientos, la forma en que lo voy a dar, la forma en que lo voy a evaluar, sino hasta dónde lo voy a llevar, a qué nivel quiero llevar el estudiante. Repito que hay otra taxonomía que es la taxonomía de Bloom, donde tiene también una pirámide donde me lleva al más alto, que es el de crear. Entonces, en la taxonomía socioformativa va más de la mano
con el tema de nuestro modelo pedagógico, y por eso digamos que la institución quiso como engancharse más con, o apoyarse más mejor con los niveles de desempeño de la taxonomía socioformativa que con los de Bloom. Pero, ¿cómo podemos ver reflejado pues estos elementos? Pues ya es cuando escribimos ese resultado de aprendizaje o ese objetivo de aprendizaje. Entonces, miren que allá hay unos ejemplos, pues siempre va a haber un verbo, un contenido, un contexto. Yo creo que esto también a nivel de la básica y media lo han trabajado, porque es el tema de escribir los objetivos de aprendizaje, que siempre debe haber una acción, debe haber un contenido y un contexto en que va a desarrollar ese contenido. Entonces, miren los ejemplos ahí: elabora un plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias y las brigadas de emergencia, pues ahí están como estipulados. Escribir estos objetivos o resultados de aprendizaje no es fácil, eso es una tarea de escritura, no es fácil, pero tampoco es tan complejo, es más de práctica y de saber qué es lo que yo quiero hacer o a dónde quiero llevar al estudiante, ¿sí? Con el tema de qué resultado quiero que alcance o qué objetivo quiero que alcance. Esto es una manera de información para que lo tengan en cuenta en el tema de lo socioformativo, porque pues para hacer un ejercicio más práctico con esto, pues se requiere más, pues, un taller más grande en el momento de escribir esos objetivos de aprendizaje. Pero lo importante, el mensaje de hoy es que miremos la taxonomía socioformativa como una estrategia en la escritura de esos objetivos de aprendizaje, donde yo tengo 5 niveles y yo puedo ir llevando al estudiante como de nivel en nivel. Al igual que los que conocen la taxonomía de Bloom, con unos verbos que tienen asignados, pues la taxonomía socioformativa también tiene unos verbos como asignados para cada nivel, pero pues no es como lo ideal, pues uno como aprenderse todos esos verbos, sino más bien tener claro a qué nivel quiero que llegue el estudiante. Y después de tener claro eso, entonces paso a preguntarme, bueno, entonces, ¿cómo integro las tecnologías en mi experiencia de aprendizaje? ¿Cómo será que puedo hacerlo teniendo en cuenta ya todo eso que vimos antes, esos lineamientos institucionales, esas prácticas pedagógicas, ese tema de evaluación, el tema de los objetivos lo tengo claro, pero yo cómo integro la tecnología? Porque yo puedo caer en dos probabilidades de uso de la tecnología. Yo puedo tener la tecnología como mediadora, que es lo que todos aspiramos llegar siempre, a tener la tecnología como un medio para fortalecer eso que estoy aprendiendo, para que el estudiante me demuestre hasta dónde ha llegado mediante el uso de la tecnología, y no usarla de pronto como un elemento de presentación, ¿sí? Un elemento adicional que no me va a agregar nada al proceso de aprendizaje. Entonces tenemos estos dos enfoques: aprender de las tecnologías y aprender con las tecnologías. Aquí hay dos diferencias. Creo que ya alguien en las sesiones anteriores me ha hablado de esto o hizo un comentario, pero quisiera saber si recuerdan entonces qué es eso o cómo se lo imaginan ustedes. ¿Qué será aprender de las tecnologías y los medios? ¿Y qué será aprender con las tecnologías y los medios? Entonces, ¿tienen la palabra? Profe, la clase pasada te mencioné que los estudiantes reproducían el modelo tradicional con el celular, porque Sí. ellos nada más no hacían análisis ni interpretación de lo que le preguntaban a las IAs, sino que solo nos transcribían a nosotros, los profes en los trabajos. Entonces no hay un proceso nuevo, es un proceso, es como transcribir de un libro. Pasar de un lado ¿ya? a otro. Sí, pasar de un lado a otro. Entonces, ese sería como aprender con las tecnologías. O sea, es un versus. Entonces, para nosotros a veces es hasta las tecnologías se convierten en un distractor. Ok. Ni siquiera, ¿ya? No nos Téngalo ayudan, allí, sino que así como lo definiste, ténlo allí, y ahorita cuando demos la explicación, pues vas a mirar cómo lo estás interpretando. ¿Listo? Hola. Ok. Dale. Yo quisiera participar. Para mí, cuando yo leo aprender de las tecnologías y los medios, sería, por ejemplo, utilizar algún recurso que ya está, por ejemplo, en Internet, en YouTube, un video,
y lo que los estudiantes hacen es reflexionar a través de eso que ya está montado en el Internet. En cambio, aprender con las tecnologías yo lo veo más como en el saber hacer, ¿cierto? Entonces, con algún recurso que ya hay tecnológico, por ejemplo, con Excel, con Word, realizar algo que sea como una propuesta que parta de ellos, no necesariamente que lo haya hecho otra persona. ¿Sí? Yo el aprender de las tecnologías lo veo más como, por ejemplo, reproducir un video, tomar apuntes, reflexionar sobre eso. Aprender con las tecnologías lo veo más como en el proceso práctico del recurso. No sé si me explico. Bien, ¿no? Bien, Adriana. Ahorita también, así como se le diga compañera, ahora que lo resolvamos, vas a mirar entonces tu definición. Vas allí como entendiendo cómo es entonces el tema de aprender de y aprender con. La compañera Janet. Buenas tardes, muchas gracias. Dale. Bueno, la construcción que se me viene pues a la cabeza sobre las dos frases, aprender de las tecnologías y los medios, tendría que ver con entender pues cómo funcionan las herramientas tecnológicas, su aplicabilidad, las bondades que nos ofrecen, ¿cierto? Mientras que aprender con las tecnologías tiene que ver con la aplicación de esas tecnologías en el proceso educativo. Entonces ya yo utilizo la plataforma Moodle, por ejemplo, que es la que nos ofrece la universidad, habiendo reconocido cómo funciona, entonces ya la utilizo en la mediación pues del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Ok, Janet, gracias a ti. Entonces vamos a mirar los dos términos, a ver cómo los interpretamos. Dice entonces que las tecnologías usadas para instrucción dirigida, aprendizaje esencialmente con programas instructivos o tutoriales, sería aprender de. ¿Por qué? Pues porque lo que dice ahí, hay una instrucción dirigida que solamente los computadores nos están mostrando algo y nosotros simplemente lo estamos desarrollando. Es decir, estos instructivos que le dan a uno el seguir, siguiente, 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 yo solamente estoy haciendo lo que la máquina procesa allí. Y un ejemplo práctico es, por ejemplo, cuando seleccionamos, pues como de estos videos de TED, que espero lo hayan usado en algún momento en sus clases, videos, algunos muy educativos que valen la pena utilizarlos. Entonces yo seleccioné y presentar a los estudiantes un documental relevante a los temas de la clase. Yo puedo tener cualquier video y presentárselo. Y posteriormente los estudiantes responden un cuestionario para evaluar su comprensión y reflexionar sobre los contenidos presentados. Aquí nos estamos apoyando en las tecnologías de ellas porque pues están, digamos, aprovechando que hay un video y que lo pueden ver y yo después evalúo sobre eso que vieron en el video. Digamos que ahí son casi unos estudiantes pasivos porque están entrando a ver un video para después ser evaluados sobre ese video. Bueno, pasivos, activos, porque igual tienen que tomar apuntes, pero pues digamos que esta es la forma en aprender de ellas. Algo similar con la inteligencia artificial cuando utilizamos el chatbot, ¿no? Si le hacemos preguntas a un chatbot, lo que decía la compañera, pues él nos va a contestar y nosotros estamos evaluando si yo copio eso o no lo copio, o si lo pego o no lo pego, o si me sirve o no. Pero estoy aprendiendo de lo que la máquina sabe, de eso que tiene guardado allá, yo estoy aprendiendo de eso. Ahí yo no estoy haciendo ningún proceso creativo, constructivo, sino que estoy, digamos, extrayendo esa información que la máquina me da, tanto en lo visual como en lo escrito, ¿no? Entonces casi que es aprender de ellas, de eso que tienen allí ellas. Pero es muy diferente cuando yo digo aprender con, y cuando es aprender con es porque las tecnologías son usadas como herramientas cognitivas, es decir, para la representación o construcción de conocimiento. El estudiante me va a demostrar mediante el uso de una tecnología qué tanto aprendió del tema o qué tanto sabe. Obviamente, no necesariamente tiene que ser con una tecnología digital, puede ser con una tecnología análoga, puede ser con un que me haga una maqueta, que me haga un informe escrito, pero digamos que estamos hablando entonces de que la tecnología la estoy usando para mostrar algo, ¿sí? Aquí pues podemos mezclar tecnologías digitales y análogas. En los ejemplos, digamos que puede ser
que usted haga un proyecto en el cual los estudiantes recopilen muchos datos sobre algún tema específico, como la demografía o economía, pero que el estudiante, cuando me va a mostrar la interpretación de esos datos, pues que se apoye en una hoja de cálculo y me muestre un esquema como estos, que están muy de moda, los dashboard, para que me indique pues la información. O sea, cuando el estudiante hace este tipo de interpretación ya gráfica, es porque él ya de alguna manera ha comprendido esos temas, entiende lo que yo le estoy preguntando y me muestra eso que debe mostrar. Entonces ya está con la tecnología, apoyándose con ella para enriquecer su proceso de aprendizaje, para demostrar que sí aprendió. Este es un ejemplo típico pues en Excel. Y otra en la inteligencia artificial generativa es, pues ya aprovechando que las máquinas nos interpretan imágenes, yo podría subir la foto de un estudiante, ¿sí? Decirle a la máquina que, pues aquí en el ejemplo pues de educación física, que él se tome pues, la foto y que la máquina lo evalúe a ver qué tan buena es esa posición, ¿sí? Pero que después el estudiante pues evalúe también y realice un informe para ajustar esa técnica de acuerdo a lo que la máquina le dijo. Digamos que se está apoyando con la inteligencia artificial, pero él tiene que construir también un informe a partir de eso que la máquina le dijo, y es un informe donde él va a mejorar eso que la máquina le dijo, o si la máquina le dijo, no, estás bien, pues entonces también hay un informe del por qué está bien. Pero digamos que hay una construcción de parte del estudiante apoyado con la inteligencia artificial generativa. Entonces tenemos estos dos elementos. Cómo ven la información, las compañeras que participaron, cómo lo ven, los que no han participado, los ánimos que están muy calladitos, en este tema de cómo usamos la tecnología. ¿Cómo mediamos con ella? ¿Estamos aprendiendo de o aprendiendo con? Tengan en cuenta que no hay ni bueno ni malo, ¿no? Aquí no hay es que como satanizar que ver videos entonces es malo, no. Son dos formas de usar la tecnología. Una de ellas nos permite llegar un poco más allá con los estudiantes, que es cuando los estudiantes me presentan o aprenden con la tecnología y me demuestran que sí saben de un tema que yo le dé. Pregunto, ¿cómo lo han utilizado ustedes entonces? ¿Han hecho de las dos formas, una forma específica o cómo empezaron? De pronto algunos empezaron a aprender de, pero ya los estudiantes están con aprender con. Entonces, me gustaría oírlos en estos últimos minutos que nos quedan para explicarles ya cómo la actividad que les va a quedar en la plataforma. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, yo he entendido que no le has dado como un calificativo negativo o positivo a cómo usemos las herramientas, ¿no? Pero si yo coloco a alguien a ver un video de YouTube, ¿cierto? Con todo un proceso de pasos y el estudiante después me lo presenta en físico, no necesariamente en una plataforma digital, ¿eso también es válido como el uso de las tecnologías? Sí, es lo que te decía. Yo puedo utilizar un video, pero pues ese video dentro de un contexto formativo, ¿no? O sea, con sacarle jugo al video, no solamente ver el video por verlo, porque es que ahí es cuando caemos en el mal uso de la tecnología, o solamente hacemos presentaciones como esta, pero no hay un momento en que el estudiante interactúe, ¿sí? Solamente, afortunadamente aquí yo estoy haciendo preguntas, no me contestan, pues ya no es mi culpa, pero digamos que ustedes van a hacerlo en plataforma, entonces van a reforzar lo que están viendo acá. Entonces es eso, no de pronto utilizar la tecnología solamente como medio para mostrar algo, sino que dentro de un contexto formativo, pues que aprovechemos el video y como tú lo dices, si ellos van a hacer una representación adicional frente a eso, pues obviamente, pues ahí hay un uso de la tecnología. En el momento están aprendiendo pero si van a hacer una apuesta con otros elementos, pues están también aprendiendo con. Entonces es como tener en cuenta esos dos momentos, no quedarnos en uno solo, sino ir avanzando para que los estudiantes pues me entreguen a mí algo. Por ejemplo, ellos te podrían entregar un video construido por ellos y con un guión y con todo lo que significa hacer un video, pues allí ya ellos están demostrándote por medio de un video, pues cómo entendieron o cómo representaron el tema de la película, o hacer un mapa conceptual. Bueno, hay mil cosas que uno podría hacer desde lo digital o no digital, porque también cabe lo otro. Entonces es eso, es más bien es tener como eso en la cabeza, decidir, no es ver un video por verlo, no es mostrar una
presentación por mostrarla, sino que todo tenga un contexto educativo y que al final, si ellos pueden apoyarse en una tecnología para demostrar algo, pues sería lo más ideal en el tema pues del desarrollo de estas competencias digitales. Profe Manuel. Hola, profe Willy. Sí, a mí me parece que el uso de las tecnologías se maneja hoy de manera integrada, pero que incluso considero que es una especie de herramienta que nos permite, por ejemplo, aprovechar recursos que hoy en el aula son de una disponibilidad casi que permanente y que en consecuencia nos facilita el desarrollo de nuestro ejercicio docente. E integramos e invitamos en la participación y en el aprovechamiento de recursos tecnológicos con los estudiantes. ¿Vale? Gracias. Okay. Y que mantienen lo que está siendo importante, están allí, ¿no? Si ya, o sea, eso ya no, que no hay forma de decir que no estén, ya están allí presentes. Profe Carlos. Exactamente, gracias. Profe Carlos, ¿te levanta la mano? Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Profesor Juli, una pregunta. Devolviéndome a lo que era la parte de ese resultado que es la experiencia del aprendizaje. La pregunta dirigida es como hacia esta parte. Actualmente, los dueños en el caso de los que están metidos en startups, se les pregunta a sus hijos o piensan en sus hijos que apenas están en su etapa de apenas de instrucción y ellos dicen que todavía no saben a dónde se van a educar sus hijos en el mañana, porque se habla de que el aprendizaje debe ser una experiencia. Estamos hablando de lo mismo en el caso, por ejemplo, como las plataformas como Platzi, como Udemy, todas estas plataformas que han captado una gran cantidad de personas que buscan unas competencias y que, digamos que en el caso hacia dónde tenemos que mirar para poder lograr esa experiencia, no sé si aprendizaje o experiencia, que porque eso es lo que va a buscar a los nuevos estudiantes del futuro en ese aspecto. Y hablando, por ejemplo, universidades como Singularity University son ya instituciones que ya miran hacia 25 años más adelante. ¿Hacia dónde debemos enfocar eso, profesor Willy? ¿Cómo lo ven ustedes o cómo se está viendo desde ese aspecto? Lo que está sucediendo es que con el tema de aprendizaje por competencias, pues va muy amarrado de la experiencia. Lo que sí ahora es empezar a nosotros a planearnos al momento de enseñar cómo lo estamos haciendo, ya no tanto desde el tema como conceptual y no aplicado, sino como cómo yo puedo aplicar ese concepto que estoy aprendiendo y en qué contexto, ¿no? Entonces, sí, en este momento hay una gran, ¿cómo se dice?, competencia en temas educativos entre universidades y plataformas, porque las plataformas pues dicen, son estas competencias las que vas a aprender, y si yo quiero solamente aprender las competencias, pues yo me meto y hago el curso, me vuelvo competente, y alguna empresa me contratará por ser competente en esas habilidades que tengo allí. Para mí, el tema de la universidad como tal, pues es un desarrollo, un aprendizaje más universal, no más integral, por así decirlo. El tema es que las universidades, pues no podemos quedarnos allí como en el mismo proceso de la educación de siempre, sino que tenemos que avanzar hacia otro tipo de enseñanza. Y pues básicamente es lo que les decía con el tema de las experiencias de aprendizaje. Eso no solamente arranca desde el aula con los docentes, ¿no? Eso es también a nivel institucional que se debe hacer. Y pues, y no solamente desde el tema de las experiencias de clase, de esos resultados de aprendizaje, sino de la malla curricular, de la oferta. Bueno, tiene toda una transformación que debe hacerse hacia ese punto, donde el tema de las competencias, pues digamos que es lo fuerte en este momento, pero yo creo que podemos dar muchos más beneficios desde la universidad con otro tipo de competencias más integrales, no solamente las laborales o de tan específicas, sino más integrales, más humanas, frente a plataformas pues que brindan ciertas competencias puntuales en herramientas o en procesos como tal. Entonces sí, ese es el tema de
la evolución y la transformación que desde las universidades se estaba empezando a crear y a pensar en cómo ofertar una oferta educativa diferente, pero que todo empieza desde nosotros, no como docentes. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de hacer, de dar clase, pues seguimos en lo mismo y de pronto si evoluciona la universidad y no evolucionamos nosotros, pues no vamos a estar allí. Entonces sí es en el tema de experiencias de aprendizaje que se está evolucionando hacia esa dinámica, ese concepto donde el estudiante es más participativo, donde todo es centrado en el estudiante, donde el docente acompaña y también retroalimenta, pero es eso, como empezar a dar ese primer paso hacia el diseño de experiencias de aprendizaje. Pues, esa es como mi humilde opinión, profe Carlos. No, muchas gracias, profe. Sí, lo que usted escribe es cierto, ya startups como Rappi y una gran cantidad de startups contratan estudiantes que saben de algoritmo y no han ido a la universidad. Son obviamente autodidactas y están generando eso, pero pues usted acaba de decir algo muy interesante y es cómo generamos una oferta más integral y no solamente que la competencia, sino que vaya acompañado de otra cosa. Obviamente es un proceso arduo y pues que las instituciones deben también mediar hacia allá. Ok, profe Carlos, gracias. Bueno, entonces, por temas de tiempo, pues les traigo esta gráfica que está aquí como el tema casi del objetivo. Si yo quiero interpretar, creo que ya lo he mostrado, pero de repente, interpretar, representar, relacionar y comprender, reconocer saberes, gestionar, socializar. Nuestras experiencias de aprendizaje, digamos que giran en torno a, pues, esta es una muestra, no pueden ser otras más, pero ¿cómo puedo asociar yo? Pues de acuerdo a la herramienta, puedo asociarme con lo que yo quiero que el estudiante consiga, ¿sí? Aquí están pues tanto las tecnologías de la información y comunicación como las de inteligencia artificial generativas. Y la invitación es para que ingresen a la plataforma. En la sesión número 3 está un punto que se llama planeación de clase y las tecnologías. Allí hay una actividad pues, que se les propone a ustedes. Hay un material también para que lo tengan. Y de acuerdo a eso, pues completan allí la participación en un foro que está también puesto en la plataforma. Si tienen problemas con la plataforma, no duden en escribirnos allá, escribirle a María Fernanda y estamos atentos pues a solucionar pues las dudas que haya por correo pues rápidamente. Y bueno, compañeros, pues aquí ya nos está cogiendo la noche con el tiempo. Simplemente 2 preguntitas de reflexión. ¿Cómo estamos integrando las tecnologías en nuestros planes de clase? ¿O qué aspectos de nuestra práctica docente se pueden fortalecer con el uso de las tecnologías? Que básicamente es lo que hemos estado pues como comentando aquí al final de aprovechar esas tecnologías como tal. Muchas gracias y pues estamos entonces pendientes de continuar. Les sugiero y ojalá para la próxima sesión puedan estar en computador porque vamos a hacer unas actividades en plataforma. Un profe les va a dar a ustedes unas indicaciones porque ojalá las hagan. Yo sé que algunos están conectados vía celular y es complejo, pero ojalá pudieran conectarse desde un computador para hacer la dinámica. María Fernanda. Listo, profe. Muchísimas gracias por las orientaciones del día de hoy. Ya con esta parte finalizamos. Como también les decía el profe, si tienen alguna inquietud, les pide a través del chat mi correo para que nos puedan escribir si presentan alguna situación particular respecto al aula y el seminario. Y estaremos informando cómo vamos a agruparnos para trabajar dentro de Moodle, por ejemplo, los profes del Colegio Luis Madina, para que puedan interactuar también con los recursos de la plataforma. Profesor Joan Sebastián. Qué pena, profe, pedirle un favor muy grande. Sucede que algunos de nosotros no podemos estar en punto a las 3 de la tarde porque tenemos que movilizarnos desde la institución hasta nuestro hogar. Entonces, pues, como escucho que usted va a realizar una actividad, digámoslo así, en línea, para la próxima clase, pues de pronto pedirle ese favor tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale. Está bien. 3:15, 3:30 sería la propuesta.
Y más o menos estoy llegando yo acá a 3:20, entonces creo que está bien. Te pediría ese favor, gracias.